Buenos días a todas y a todos. Aquí estamos en la 24ª edición de la Semana del Cortometraje de la Comunidad de Madrid y empezamos la segunda jornada del 6º Foro Profesional. Y estamos muy felices y muy orgullosos de empezar aquí lo que va a ser el Foro de Coproducción Internacional de Cortometrajes. Y para hablar de ello, pues vamos a contar con Nacho Carballo, asesor de Industrias Audiovisuales de la Comunidad de Madrid, y con Guadalupe Arensburg, directora de adquisiciones de cortometrajes de Movistar Plus. Así que, por favor. Pues buenos días a todos y a todas. Como decía Alain, comenzamos un viaje inesperado, un viaje nuevo, bonito, que no sabemos a dónde nos va a llevar, pero que creíamos que era necesario cuando hemos visto las necesidades del sector y hemos visto que los cortometrajes ya dejan de ser una parte, bueno, dejan de ser o no. Voy a explicar esto bien. Para mí me parece que el cortometraje es la escuela. Me parece que el cortometraje sigue siendo donde te permiten arriesgar, donde te permiten tener una libertad creativa suficiente para hacer lo que te dé la gana y que nadie te impida. No hay un productor que te diga no hay dinero, no hay pongamos unas necesidades de cadena o de plataforma que te indica por dónde tienes que ir y eres libre para hacerlo. Evidentemente diréis, ya, pero no tengo el dinero suficiente. Exactamente. Por eso hemos pensado, hemos visto que la industria se ha ido hacia, sobre todo la industria del cortometraje, se ha convertido en una verdadera industria. Y eso da pie a que se hagan las coproducciones, que son tan importantes para la hora de tener ese dinero suficiente para hacer el proyecto. Es un proyecto que llevamos pensando desde hace varios meses. Tenía claro, a lo que había visto, que en los largometrajes ya existía, que en las series había foros de coproducción, pero que no existía este foro de coproducción de industria. Y evidentemente busqué a la mejor persona que sabía que podía ponerse al frente de este proyecto y llevarlo adelante. La tengo a mi derecha, que es Guadalupe, porque es una persona que lleva tantos años, sabe tanto, que no había nadie mejor para hacer esto. Así que le dije, Guadalupe, te voy a contar una locura, dime qué te parece y si crees que podemos hacerlo. No sé, yo creo que fue en un segundo me dijo, sí, no creo que no tardó nada en decirme, vamos a por ello. Hemos tardado varios meses en poder construirlo, dotarlo de un presupuesto, sabéis que la administración no es fácil en ese sentido, entonces hemos tardado un poquito en construirlo, pero teníamos claro que este año, en la semana, en la 24ª semana del corto, tendríamos que anunciarlo y aquí estamos. O sea que estamos muy felices de poder anunciar este foro de coproducción que arrancará desde hoy, pero que tendrá su primera edición en la 25ª edición de la Semana del Cortometraje en noviembre de 2023. Pero para hablaros un poco de qué consiste este foro de coproducción, cómo podéis participar y qué es lo que va a ocurrir, pues tengo a Guadalupe a mi lado y es un placer presentaros a la directora del Foro de Coproducción Internacional de Cortometraje de la Comunidad de Madrid, Guadalupe Arensburg. Muchas gracias. Muchas gracias, Nacho. Bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos hoy. Quiero agradecer a la Comunidad de Madrid por brindarnos un año más esta Semana del Cortometraje, que es una fiesta para todos los que amamos la cultura, el cine y el corto. Y queríamos aprovechar esta mañana que vamos a reflexionar y hablar sobre la coproducción de cortometrajes para presentar este proyecto, el Foro de Coproducción Internacional de Cortometrajes. Es una gran noticia para todos los que estamos vinculados a la industria del corto, porque supone comprender que para profesionalizar la industria del cortometraje es necesario coproducir. Yo llevo 27 años comprando cortometrajes para Movistar Plus ahora, para Canal Plus antes, y esto me ha permitido ser partícipe y además desde un lugar muy privilegiado del desarrollo que ha ido experimentando el cortometraje español en todos estos años. Y si bien es cierto que hemos construido muchísimo, que hoy en día contamos con productores súper profesionales que se dedican exclusivamente a la producción de cortos, que tenemos empresas de distribución con catálogos cuidadísimos, interesantísimos, que permiten que los cortos españoles lleguen a las pantallas de los festivales más importantes del mundo y que sin duda tenemos un talento increíble en España.
Yo, que soy también una gran embajadora del corto español cuando viajo a festivales, puedo decir que hace 15 años no había productores europeos que me preguntaran por cortos españoles y que cada vez más me encuentro en todos los eventos, en todos los festivales con productores europeos que conocen los cortometrajes españoles, que conocen el nombre de los directores de cortometrajes españoles, que me preguntan por proyectos españoles, por nuevos proyectos. Así que, bueno, vamos a darle un marco para seguir trabajando, para seguir construyendo esta industria, porque si bien es cierto que hemos dado grandes pasos, no cabe duda que todavía la industria del corto en España es precaria, que todavía no es lo profesional que quisiéramos y que tampoco es lo justa que quisiéramos, en el sentido de que los directores tienen que pasar los primeros años de su trayectoria profesional pidiéndole favores a sus amigos técnicos para que participen en sus cortos, con las dificultades que esto implica a la hora de alinear calendarios, que los productores muchas veces comienzan sus rodajes sin saber si van a recibir la subvención o van a conseguir levantar la financiación que requieren para hacer el proyecto que sueñan. Así que, bueno, es una grandísima noticia. Vamos a lanzar la convocatoria en breve a través de la página de la Comunidad de Madrid. Vamos a hacer una llamada a proyectos, vamos a seleccionar proyectos tanto de animación como de ficción como documental. Van a ser para esta primera edición entre 6 y 10 proyectos. Vamos a mentorizarlos tanto en la parte creativa, de guión, de narración, con grandes directores y también en la parte más de producción y de industria con grandes productores. Una vez que estos proyectos estén armados de una forma sólida, vamos a invitar a un grupo de productores europeos, televisiones de las pocas que todavía siguen programando y pagando por los derechos de los cortometrajes, gente interesada en coproducir con España para poder traerlos a Madrid, presentarles estos proyectos, que los conozcan y animarlos a que se embarquen en una aventura conjunta. Y pues nada más, muchísimas gracias a la Comunidad de Madrid por escuchar siempre las propuestas de las personas que llevamos tanto tiempo trabajando y luchando por darle al cortometraje el lugar que merece, y no solo por escucharlo, sino también por pasar a la acción y hacer posible este foro de coproducción internacional de cortometrajes. Muchas gracias. Y bueno, ahora vamos a empezar con la primera de las mesas redondas. No se nos ha ocurrido mejor actividad para completar la presentación de este proyecto que organizar unas mesas redondas en relación a casos de éxito de cortometrajes que han sido coproducidos entre España y otros países europeos. Así que la primera de las mesas va a ser en torno al documental Los que desean, de Elena López Riera, coproducido con Alina Film de Suiza. Así que llamo por favor a Eugenia Mumenthaler y a David Epiné, productores de Alina Film, para que se incorporen a la mesa y podamos empezar a debatir con ellos sobre el cortometraje y la coproducción. Bueno, pues en primer lugar los voy a presentar un poquito. Eugenia Mumenthaler y David Epiné fundan en 2008 en Ginebra la productora Alina Film. Comienzan coproduciendo con Argentina los trabajos de la directora Milagros Mumenthaler. En 2020 coproducen con España el largometraje documental El año del descubrimiento, de Luis López Carrasco, que se estrena en el Festival de Rotterdam y que gana, entre otros, 2 premios Goya, Mejor Documental y Mejor Montaje. En 2018 producen el corto de Elena López Riera, Los que desean, con el que ganan el Leopardo de Oro de Locarno, entre otros premios. Y en 2021 coproducen el primer largo de esta directora, El agua. Se estrenó en mayo, en la quincena de los realizadores del Festival de Cannes, y lleva más de 30 festivales internacionales.
Así que bravo por el trabajo que lleváis realizando. Y bueno, para empezar, tal vez nos podáis contar un poquito cómo llegasteis a la producción, qué trabajos habéis hecho a través de Alina Film con vuestra empresa, las producciones que habéis realizado, que nos contéis un poco el background de vuestra trayectoria. Vale, sí, empezaste. No, empezamos con un colectivo, de hecho, que se llamaba Bord du Film. Teníamos nuestros trabajos al lado cuando terminamos la facultad, hace muchos años. Y fundamos un colectivo. David viene de la animación, en realidad, tiene una formación de animador. Yo de antropología, nada que ver. Mi hermana estaba estudiando cine en la FUC y con 2 otros amigos que también habían estudiado cine, fundamos un colectivo y empezamos a financiar paralelamente un poco a nuestro trabajo normal, digamos, cortos, como cortos nuestros, un poco cortos de los directores del colectivo. Y ahí empezamos también a financiar justamente los cortos de mi hermana, los cortos de David de animación. No eran coproducciones porque en mi hermana es como que financiábamos un poco desde Suiza, pero estaba estudiando en Argentina y no había en Argentina no hay financiación para cortos, o en todo caso en ese momento, no sé ahora porque... Así que esos primeros, digamos que esos primeros trabajos los producisteis con financiación solamente desde Suiza. Sí. Y el largometraje de Milagros Momentaler, el primer largometraje, Abrir puertas y ventanas, también fue exclusivamente una producción suiza, no hubo dinero argentino. Sí, en este caso. Sí, en ese caso sí. Después justamente mi hermana tenía el proyecto del primer largometraje y ahí empezamos con el colectivo, pero vimos que no iba a funcionar y ahí fundamos la productora y coproducimos con esta película con Argentina de forma... Y después con Holanda, por el fondo del Festival de Rotterdam, el fondo Uberwals, entonces entra Holanda en coproducción y nada más, ¿no? Bueno, Holanda, Suiza, Argentina. Y a partir de ahí empezamos a coproducir casi todos. Casi por casualidad, o sea, era como nos dimos cuenta de que esa estructura del colectivo no iba a alcanzar para producir un largometraje, pero sí, o sea, empezó todo con los cortos de Mila y los míos, pero en este caso los de Mila, y ahí decidimos fundar la productora Alina para tener un poquito más de peso para producir un largometraje. Muy bien. Pero sí que fue, en este caso, una continuación lógica entre los cortos de Mila, que ya habían circulado mucho en festivales, y es su primer largo, y ahí decidimos lanzarnos a coproducir, Andrea. O sea que podemos decir que hay un recorrido natural, digamos, a partir de las coproducciones del corto al largo. Sí, se puede decir. Bueno, ya con los cortos no eran coproducciones así oficiales, pero porque, como bien dijo Eugenia, no hay dinero para cortos en Argentina, pero fueron hechos en el marco de la Facultad de Cine de Buenos Aires. O sea que de hecho, fue una coproducción porque la escuela puso todo el material de rodaje, la difusión también ayudó mucho para... O sea, hay diferentes maneras de coproducir. Claro, fue una colaboración bastante estrecha en realidad con la Universidad del Cine, la FUC, digamos. Fue un aporte más material. Se involucran mucho, digamos, en la aporte material, en difusión, en ayudar un poco a los directores que están ahí a hacer sus cortos. ¿Y cómo llegasteis a Elena? ¿Cómo llegasteis a Luis López Carrasco, los directores españoles con los que habéis coproducido? ¿Os interesa la nacionalidad? Yo quiero contar una anécdota, que es que cuando yo invitaba a productores suizos, a productores franceses, y cuando me preguntaron quién necesitaba traducción, me di cuenta que todos hablaban castellano, que nadie necesitaba traducción, y me pregunté, ¿será que la lengua común puede llevar a la coproducción? No sé, ¿qué os interesa el proyecto? ¿Os interesa el director? ¿Os interesa una cultura en común? ¿Qué es lo que os interesa a la hora de embarcaros a coproducir directores españoles, por ejemplo? Bueno, Elena es un poco suiza. También, bueno, sí, hizo su tesis en la Universidad de Ginebra y estuvo muchos años viviendo ahí y es considerada como suiza, bueno, en el sentido que es importante a veces las nacionalidades de los directores para las coproducciones porque, digamos, yo Elena
la conocí, yo soy parte de una comisión como del fondo regional en Suiza, son fondos lingüísticos, la parte alemana tiene su fondo regional, la francesa el suyo y la italiana el suyo. Y Elena había presentado un proyecto ahí que me había gustado mucho y después la vi en festivales. ¿Qué proyecto era? Que uno que al final no se hizo porque no tuvo el fondo, pero porque vale. somos muchos, pero a mí me había gustado mucho. Ajá. Y después la vi como en festivales y le dije, le hablé un poquito del proyecto, estuvimos y ahí nos conocimos un poco. Y Elena ya trabajaba en Suiza con otros productores, que eran Garidi Film, que hacen también varias coproducciones. Bueno, y después vino con, en realidad, el proyecto del agua, tenía el proyecto del largo, nos vino a ver, empezamos a hablar del proyecto. Y Los que desean se hizo durante el proceso de preparación del agua, en realidad. Ajá. Sí, fue un poco más... Pero son como... Elena es española y la identidad de las películas es súper española, pero la producción fue llevada desde Suiza, digamos, desde Alina Film, en el caso de Elena. Después, obviamente, es como que bastante pronto se busca un coproductor español, pero la financiación principal de los dos proyectos, en realidad, en este caso, es Suiza. Es como en el caso de Luis López Carrasco es el inverso, pero... En el caso de Luis fue y cómo llegó el proyecto. Es que me interesa sobre todo, me interesa entender y que podamos entender cómo se establece esa relación entre coproductores. ¿Existen plataformas para poner en contacto a productores? ¿Se buscan en los festivales? Llega el proyecto, ¿cómo es un poco el proceso de buscar un compañero de viaje para este proceso que es tan largo, que cuesta tanto? Es a través del proyecto, es a través de la persona, es a través del director. Que nos contéis un poco cómo es este proceso de encontrar un compañero de viaje para encarar una producción. Y son encuentros para mí artísticos, obviamente. O sea, en el caso de Luis, ya habíamos visto El futuro, nos había gustado mucho El futuro, pero también son encuentros humanos, porque al final una película es un viaje de 4, 5, 6 años o más, y a ver, casi todos terminan siendo amigos al final, porque si no te llevas bien, pues a la base hay una relación humana también, ¿no? Claro. Y artística. Claro. Muy rara vez fueron... A ver... Son encuentros que se hacen en festivales, básicamente. Ajá, la mayoría de los casos, ¿no? Menos Elena igual, pero sí, los festivales para eso son puntos de encuentro muy importantes. Para conocer a directores, pero también a coproductores, yo creo. Y hay plataformas también, bueno, la que acaban de lanzar ahora, pero también hay muchas, de cortos un poco menos, porque eso es importante, me parece, la iniciativa esta que tuvieron. Para largos hay un poco más, pero sí se encuentran... No ¿Y conocéis alguna plataforma online que ponga en contacto productores de un país con productores online de otro? ¿Alguna plataforma web? ¿Existe algún tipo o no sería útil? Ir a festival. Hay que estar más en contacto, ¿no? Digamos. Sí, pero a nivel más de cortos, digamos, es un foro de coproducción y hay que hablar de coproducción, pero a veces es como para un corto más documental, al final es más necesario la industria, digamos, darle visibilidad al proyecto en la industria, a lo mejor que coproducir. Coproducir va de la mano con darle visibilidad, pero a veces es como, hay proyectos que son como más simples, que no necesitan tanta financiación y que no, bueno, después podemos hablar de, digamos, las complicaciones que conlleva también coproducir, que no son solo beneficios, y que hay proyectos que se tienen que hacer como de forma más simple, pero es importante darles visibilidad dentro de la industria para que, bueno, para no enviar el corto a festivales y que esté ahí, digamos, nadando entre 3.000 cortos. Claro. Y para ir justamente formando equipo y encontrando colaboradores con quien uno tenga las mismas afinidades, misma visión de su proyecto, como un poco, sí. Bueno, pues hablemos de qué problemas conlleva coproducir. ¿Qué ventajas primero? Y ventajas, claro. ¿Qué puertas abre, qué puertas cierra, fortalezas, debilidades, un poco cuáles son las bases de la coproducción?
si no hay una razón económica a la base para hacer una coproducción, yo no la veo tan necesaria. Sí, lo que pasa es que en España la base económica es una gran necesidad. Claro, por eso. Ese es el problema que no tenemos sé cuánto acá. Pueden juntar para un corto en España, pero es verdad que, bueno, si hay un proyecto con un poco más de ambición, es necesario. En el mejor de los escenarios, no el deseado. Vale, vale. Sí, no, me imagino. Y es verdad que eso de trabajar gratis para un corto es un modelo económico que no es viable, que la gente tiene que cobrar por su trabajo y eso estamos todos de acuerdo, me parece que... Y la coproducción ayuda, obviamente, pues hace que todo el mundo pueda cobrar. Y también estira el proyecto artísticamente hacia arriba, me parece, porque convencer a una comisión local de un ayuntamiento, de un pueblo, es una cosa, pero ir a buscar dinero afuera y tal, te obliga, para mí, a elevar un poquito el nivel también del guión, del proyecto, del desarrollo en general. Y hacer que al final, pues no sé, tengas que subir un poco el nivel artístico también, ¿no? Claro, sí, porque yo creo que es lo que dice Eugenia, ¿no? Que es como que nadamos en un mar de proyectos, hay proyectos y proyectos y proyectos, y siempre hay algunos proyectos que llegan más de alguna forma, claro, ¿no? Y para cualquier comisión yo creo que es importante la coproducción en el sentido de que tu proyecto siempre va a estar mejor valorado. Pero para mí es imprescindible asegurar ser fuerte en tu país a nivel financiero antes de ir a buscar dinero bueno, afuera. Es un requisito. De hecho, no muchas veces es un requisito. Llegar fuerte a comisiones extranjeras siendo ya bastante bien financiado en tu propio país. Eso, sí. Sí, no, quería volver a, es como que dices, hay proyectos que destacan más, pero porque me parece que al final es como abrirse un poco, digamos, a mercados, abrirse a la industria, abrirse a... Es también un trabajo al final de hacer como un poco el packaging de tu proyecto, más allá de si el pitch es, a veces hay proyectos con unos pitch muy fáciles y muy llamativos, ¿no? Y hay otros que son más difíciles de definir porque buscan más su camino y eso, y lleva a lo mejor más tiempo encontrar la manera de presentarlo. Pero todo ese proceso de encontrar la manera de presentar tu proyecto, que sea como lo más acorde y fiel y honesto con lo que quieres hacer, es como puede llevar un tiempo y confrontarte un poquito al exterior ayuda a eso. Es un poco, bueno, a nosotros nos pasa mucho porque hacemos proyectos que son como más autorales o a lo mejor con formas más complicadas, pero pasamos un montón de tiempo de desarrollo, solo de encontrar como el punto de entrada y encontrar cómo presentarlo. Y a veces te das cuenta que es como súper complicado pitcharlo porque no está, hasta que un momento está, sabes lo que quieres hacer y ahí es como que todo sigue un poco, ¿no? Hay como ese proceso que es como súper... no sé, son como diferentes etapas, ¿no? Es como hay que tener una idea como para poder presentar el proyecto antes de salir, pero después, cuando uno intenta presentar el proyecto a la industria, ese proceso tiene que ir reafirmando o conduciendo algo un poco más fuerte. ¿Se entiende o no? Es como momentos de saber exactamente cuándo uno lo presenta mismo a concursos o a lo que sea, a veces es como si no es probar por probar, porque al final hay gente detrás que lo lee, hay comisiones, se empieza a hablar del proyecto, es como no hay que quemarlo tampoco, ¿no? Es como hay que estar un poco seguro y después, según el feedback, porque pueden ser de un poco de tu tipo de cine, ¿no? Pero al final siempre es gente que hace años que lee proyectos y que más o menos sabes cómo ir aprendiendo del feedback y de decir por qué esto no se entiende, por qué esto lo ven así, cómo puedo explicar esto para evitar que me lo vuelvan a preguntar. Es como es todo ese camino hasta tener como la idea súper clara del proyecto. Y de ahí la necesidad de un tiempo de desarrollo importante y esperar antes de salir hacia afuera, hacia los... sí, esperar a tener algo de un producto, entre comillas, de lo cual estás seguro. Claro, totalmente, sí. Y a ver, me interesa también, querría preguntaros, porque vosotros, yo la primera vez que os conocí fue hace muchísimo, bueno, no que os conocí no en persona, pero que oí hablar de vosotros fue hace muchísimos años, creo que fue por 2007, por ahí, a través de un cortometraje que hicisteis, Le Printemps de Saint-Pons, un cortometraje de animación
que fue muy importante, muy rompedor en ese momento. Participó en el gran festival de animación que teníamos aquí, el Animadrid, ganó el segundo premio. Os conocí como directores de cortos de animación y vuestra trayectoria ha sido sobre todo muy importante como productores. Quisiera preguntaros qué ha hecho que os hayáis pasado a la producción, qué características tiene que tener un productor que admiréis, por ejemplo, y cuál es la figura, qué tiene que hacer un productor para poder sobrevivir a todos estos años que implica de tanto esfuerzo y tanta energía para sacar adelante proyectos. Un productor, sí, es alguien que acompaña al director, para mí, en todas las etapas, desde la primera idea hacia el guión, la financiación, el rodaje, y hasta la distribución en sala o en festivales. O sea, es alguien de confianza, yo diría, que acompaña al director, pero no solo en la parte financiera, en lo artístico también, bueno, en todos los procesos, en todas las etapas. Bueno, hay mil maneras de ser productores, como nosotros solemos como entrar en proyectos más desde antes de sobre una idea de película un poco, también porque toda la parte de desarrollo de guión es como que se puede financiar, es un momento también de presentación también de la peli, de buscar justamente cómo armar el dossier, toda esa etapa es súper importante porque entrar cuando el guión ya está y es solo para financiarlo, al final son solo conversaciones como económicas y de cómo se distribuye el dinero y no es muy sano si no hubo antes un proceso como de trabajo de confianza con el productor. Es un poco y para conocer bien el proyecto desde dentro también. Claro, es como si armar final, armar el dossier, es mucho intercambio, es que por qué dices, como no, muchas conversaciones de por qué dices eso, qué quieres decir, no se entiende bien, es como, bueno, también es como mucho compartir sobre la película y al final es como conocer la película a fondo como equipo un poco, digamos. Claro. Yo la verdad que como llevo 27 años coproduciendo también participo mucho del trabajo de lectura de proyectos y tengo que seleccionar proyectos para coproducir. Y bueno, uno como persona que tiene que decir sí a muy pocos proyectos y no a muchísimos proyectos, para mí personalmente hay veces que te encuentras con guiones que son maravillosos, pero para mí personalmente es tan importante que haya una figura de un director con mucho talento, finalmente si las historias son visiones sobre el mundo, que tengan una manera particular de mirar el mundo, una manera singular, una manera única por la parte del director, pero si no va acompañado de un buen productor que digamos que lo acompañe, que le facilite esa labor creativa, que le dé las mejores condiciones para poder desarrollar, para poder sacar lo mejor de su talento. Lo que yo he visto en todos estos años de experiencia es que realmente la alquimia se da cuando existe un tándem fuerte director-productor. Me parece que es importantísimo. Sí, de hecho, me parece que lo más interesante desde nuestro punto de vista es ayudarlo o ayudarla a encontrar dónde está la película y a despejar el resto y ayudarla a, definir mejor la película. Creo que es, no sé si lo digo bien, pero... Sí. En ese sentido, el trabajo del corto, bueno, porque si estamos con los que desean, y el trabajo de hacer un corto previo dentro del proceso del largo es súper importante, digamos. Porque los que desean, al principio no estaba planteado como un corto, fue más Elena, que fue al pueblo, que filmó ciertas escenas, ciertas cosas, y después vino con la idea de, con este material me gustaría hacer un corto. Voy a decir algo que no es muy... no, porque es como la idea, es obviamente el objetivo, que es que las películas estén financiadas y que todo el mundo esté pagado. Y
cada película tiene que encontrar su vía de financiación o su vía de finalmente de que la gente pueda estar salariada y que todo el mundo trabaje en buenas condiciones. Pero no hay solo una manera. Me parece que es como importante buscar también las maneras, sobre todo en los cortos y sobre todo en los cortos documentales, porque ahí es como muy abierto también. Claro. Nosotros, bueno, los que desean, por ejemplo, era como, sabíamos que lo íbamos a financiar, pero sabíamos que era inútil estar perdiendo tiempo en ese momento a hacer un dossier, Claro. a escribir un guión de documental, no sé qué, y había como ya imágenes filmadas y fue como montemos, Claro. es como, ¿no? Digamos, nosotros como invertimos dinero, montamos, y una vez que tenemos más o menos un montaje que no es definitivo, que sabemos más o menos dónde va, volvemos al dossier y ahí escribimos el guión, escribimos el dossier y ahí salimos a financiarlo. Y después lo terminamos. Claro. Es como, ¿no? Un poco. Sí, lo que pasa es que me parece... Son como varios, y para sí, los documentales hacemos para mucho los documentales eso porque, es otra cosa, sí. para la animación y para la ficción Sí, el totalmente. modelo es Sí, sí, mucho sí. más complicado, sin duda. Es más en el... sí, totalmente. Estamos totalmente de acuerdo, sí. Sobre todo para la animación, que La claro, uno no animación. puede... Sí, eso, segurísimo, sí. Bueno, pues no sé si me gustaría, tampoco nos queda mucho tiempo para, tenemos un poco menos de 10 minutos, me gustaría también que el público Sí. pudiera participar, que cualquier pregunta que queráis hacer, por favor, os pasamos el micro y aprovechamos sobre todo eso, que os interesa a vosotros saber sobre los cortometrajes, la coproducción, cualquier cosa que... Sí, buenos días. Bueno, tengo un par de preguntas, pero procuraré ser más breve posible, que has dicho que no queda nada casi. Vale, una pregunta que me ha parecido muy buena, que la has dicho casi al principio de la ponencia, y que os preguntaba que, claro, como productores, y sobre todo coproduciendo, cuando empezáis a buscar para ya sacar proyectos adelante, y claro, que buscabais pues si nacionalidad, que si pues la figura del director o directora. Y claro, mi pregunta quería llevarla más al terreno de pues a la hora de buscar directores o directoras, vosotros también, no os ceñís solo al director o directora que ya tiene un buen portfolio o currículum, o también estáis más dispuestos como a buscar nuevos talentos, porque claro, hay mucha gente aquí afuera que busca producción, pero no da con quien ponga un duro sobre ellos. Entonces, claro, mi pregunta es, vosotros estáis más, es que claro, en este mundo nos encontramos con, vale, bienvenidos los directores noveles, pero tenéis que tener experiencia. Digo, vale, pero que somos directores noveles, ¿dónde está la experiencia? Ya. Sí, sí, es sí. un problemón. Entonces, claro, no sé si vosotros conseguís romper con el pez que se muerde la cola en esta situación. Sí, sí, entiendo. Después es como también, bueno, nosotros somos una productora pequeña y tampoco tenemos posibilidad de abarcar muchos proyectos a la vez. Entonces es como pensar así, es como vamos a buscar afuera, es como son más encuentros y proyectos que nos llegan, o es proyectos que nos llegan y después encuentros, porque no es como nunca entramos en coproducción o así sobre papel, es como si no conoces a la persona varias veces, te las vuelves a encontrar, hablas, ves que realmente hay como afinidad y que vamos a hacer un mismo camino, ¿no? Un poco es súper importante. ¿Cómo contestar al Nobel? Sí, me parece que es como, al final es súper importante que sea un encuentro con un productor y que el productor apueste, es como, ¿no? Realmente, porque es como, porque sin eso no hay equipo un poco. Pero después es como, no sé, es como una relación amorosa, es como, ¿cómo voy a encontrar mi pareja en este mundo? Es como un poco, es ir conociendo gente, encontrándote con gente, sabiendo, es como al final uno a veces participa en mercados y de las 50 citas que tienes en 3 días, el 80% no sirven, pero lo ves de entrada un poco, como hablas un poco, ves qué lectura hizo del proyecto y es como, no, un poco, ¿no? Entonces te queda una parte que después vuelves a contactar y ves con el tiempo si realmente hay... Es un poco por eso decíamos que más allá de forzar coproducciones a veces, que al final no hablamos de las ventajas, que pueden ser ventajas porque es también como justamente aceitar equipos, pero si uno tiene ganas de trabajar con un DOP que está afuera, o si uno quiere rodar en otro sitio, o si uno quiere, es como, ¿no? Un poco la naturalidad del proyecto hace que vas a coproducir,
sin que se te complique porque tienes ganas, ¿no? Dentro de tu, sí, dentro de tu manera de trabajar o dentro de la historia del proyecto que se tiene que filmar afuera o lo que sea. Pero si el proyecto no lo necesita, es como intentar situarlo un poquito dentro de una industria que puede ser pequeña, un poquito más grande, desigual, o que es como que tenga visibilidad en un marco de algo un poco, y a partir de ahí es ir tejiendo. O sea, sí. Yo te contestaría, ¿no? A ver, yo te diría que creo que es muy importante. El camino es duro para los noveles, no cabe duda, y es trabajoso. Pero mi propia experiencia, por ejemplo, hay que estar. Lo más importante es estar en los festivales, estar aquí, estar en los foros, estar en las presentaciones de los cortos o de las películas. Yo personalmente, cuando hago este tipo de actividades, mando convocatorias, universidades de cine, universidades de animación. Te digo que siempre están los mismos alumnos, o sea, siempre están los mismos. Yo he conocido a gente muy joven a fuerza de cruzármelos, o sea, porque están ahí siempre. No perder la oportunidad de acercarse a cualquier persona. Uno piensa, es un productor, es el que decide, el que compra en una televisión, acercarse siempre, darse a conocer, porque finalmente cuando uno elige trabajar con un director o elige trabajar con un productor, también elige trabajar con una persona. O sea, eso no hay que perderlo de vista. Uno elige trabajar con una persona. Detrás de un director hay una persona y detrás de un productor hay una persona. Y uno se hace una imagen mental de si esa persona va a poder sacar adelante, si ese director va a poder liderar un equipo de gente con la que va a trabajar, si va a poder ser claro con sus ideas, si ese productor va a tener la capacidad de conseguir financiación. Pero detrás de todo eso hay personas. Y si tú te cruzas con las personas muchas veces, la idea que tú te llevas de esa persona es, ostras, esta persona está siempre. ¿Sabes? Y yo veo que siempre los alumnos que van a los sitios son los mismos. Entonces, eres Nobel, no has hecho nada, el primer paso es estar y tener presencia. No sé si es un buen consejo, pero mi experiencia personal va por ahí. Gracias. Sí, totalmente de acuerdo, hay que estar, pero claro, yo que estoy en la situación de, vale, acabo de terminar de los estudios, y entonces estoy en ese momento, en ese limbo de, pues, de meterme de lleno en el mundo, y claro, es esa situación de, tengo algo, pero no sé si puedo enseñarlo porque es lo más amateur que te vas a encontrar, y a lo mejor, claro, lo ves y dices, va, pero ¿qué me estás vendiendo, sabes? Entonces, estás en esto de... empiezo, pero no tengo, ¿sabes? O sea, tengo, pero no tengo, ¿sabes? Entonces, claro, es seguir ahí tirando adelante, ¿sabes? Pero bueno, por eso preguntaba. Pero a veces no tiene que ver con amateur o no. Creo que es como hay cosas que están hechas como muy de forma amateur, si lo quieres decir así, pero que de repente uno, bueno, a mí me pasa, es como ves como... dices, bueno, lo hizo solo, no hay dinero, pero veo que hay algo ahí, hay una mirada, hay un punto de vista, hay algo súper potente que me interesa y es como, y a nosotros nos ha pasado y es como, bueno, hagamos el próximo y ahí sí, es como busquemos, es como un claro, poco... Claro. Yo lo también, vamos a acompañar perdón, en su profesionalización, justamente. Sí, notamos algo al principio que nos interesa. Para enamorarse ahí hace falta esa chispa. Esa chispa tiene que venir de algún lado. Pero no por el amateur o profesional del corto que nos enseñas. No pasa por ahí, creo. Yo, por ejemplo, a la hora de adquirir cortometrajes, que tengo que ver muchísimos cortos, cuando estoy en festivales, debo decir que una de las secciones que más me interesa personalmente es la sección de cortos de escuela, de cortos de graduación.
porque cuando uno puede ver el panorama global del cortometraje, todos los años hay 40, 50 cortos, digamos, que triunfan en festivales del mundo entero, y de ese número de cortometrajes siempre hay 1 o 2 que salen de las escuelas de cine, tanto de animación como de escuelas de cine. Entonces, bueno, hay que hacer en el contexto de la escuela, en el contexto de la energía que uno tiene cuando acaba la escuela y la necesidad que tiene de contar, y de alguna forma eso va a llegar, de alguna forma llega. Sí, hay que hacerse un poco una carta de presentación, ¿no? Que quieras o no para el próximo corto, pero puede ser para tu corto, pero puede ser también por haber participado en el guión de otro corto o por haber colaborado de otra forma es como ahí vas como dándote visibilidad. Es medio feo al final la película porque sabemos la frase, porque sabemos que es como estar ahí a nadie en el fondo le termina de gustar, ¿no? Es como tener que forzar ahí como encuentros para presentarse uno mismo, ¿no? Es como el instinto te dice, claro, si yo lo ¿por que qué quiero, tengo que hacer esto? si ¿no? yo lo que quiero es crear. Es como pero hay que estar. Pero hay personas y al final, más allá hay que pensar en encuentros con personas, más allá de vender tu proyecto a veces, ¿no? Es como hablar de cine, hablar de colaboraciones, hablar de otras cosas, más que ir como a pitchar tu película. A veces pasa más por todo el resto que... Lamentablemente no tenemos más tiempo para preguntas. Vamos a intentar en las próximas mesas dar un poquito más de tiempo. Así que muchísimas gracias, Eugenia, David, por contarnos vuestra experiencia. Muchas gracias. Gracias. Gracias a ti, a vosotros. Bueno, vamos ahora a tomar unos minutitos para poder organizar con el streaming y con la parte técnica. Vosotros, si queréis, ya os podéis retirar, chicos. Muchísimas gracias. Gracias. Y bueno, pues vamos a continuar con la segunda de las mesas redondas sobre coproducción de cortometraje que hemos organizado dentro del marco de la Semana del Cortometraje de la Comunidad de Madrid. En este caso, la segunda de las mesas es de animación y gira en torno a los cortometrajes de Corado y Homeless Home de Alberto Vázquez, y contamos para esta mesa redonda con la presencia de Chelo Loureiro, productora de Ábano Produccions, que está aquí de forma presencial conmigo, Nicolás Smerkin, que participa de forma online con su productora Autour de Minuit, y también a través de unos vídeos que nos ha hecho llegar Iván Miñambres de Unico. Presento a Chelo Loureiro, es una de las productoras de animación pioneras de este país, lleva más de 15 años levantando proyectos, empujando, sosteniendo el talento. Además, el año pasado se estrenó como directora y guionista con el largo Valentina, que ganó el Goya a la mejor película de animación. Fundó su productora en 2007, Ábano, con la que ha producido series, cortos, documentales, largos, ha cosechado muchísimos premios y recorrido festivales internacionales. Yo pido un aplauso para Chelo porque, ha hecho un trabajo por el corto en este país increíble. Nicolás Smerkin funda en 2001 el estudio de producción y distribución francés Autour de Minuit. Ha ganado el Oscar a Mejor Cortometraje de Animación en 2010 con el cortometraje Logorama, el César a Mejor Cortometraje con el mismo título, el Cartoon Tribute a Mejor Productor Europeo en 2016 y finalmente la tercera pata de la coproducción de estos cortometrajes es Iván Miñambres. Es fundador del estudio Unico en 2009 en Bilbao. Ha ganado 3 premios Goya por Bird Boy de Corado, también Chelo, Nico y Psiconautas, el Gran Premio del Jurado en el Festival de Animación de Annecy por Homeless Home.
Y ellos tres han coproducido juntos el cortometraje Decorado de Alberto Vázquez, con el que ganaron el Goya, Mejor Corto de Animación, el Premio Quirino a Mejor Cortometraje. Si no me equivoco, que me corrija Nicolás, la nominación al César francés, ¿puede ser? Que son los Goya españoles. Fue shortlist de los César, pero no fue... Ah, vale, bueno, pues estuvo en el shortlist de los César. Bueno, ha participado en más de 80 festivales internacionales, quincena de realizadores de Cannes, y tras la experiencia de Decorados y Homeless Home, entre Unico, Ábano o Tour de Minuit, han producido el maravilloso largo Unicorn Wars, de Alberto Vázquez también, que se estrenó en junio en sección oficial de Annecy y que se está viendo por festivales de todo el mundo en este momento, un trabajo increíble. Así que bueno, también repito la primera pregunta. Para comenzar, me gustaría que presentarais vuestras empresas, vuestra trayectoria, vuestro background como productores en relación al cortometraje, qué os interesa de los proyectos que producís. Me gustaría empezar por Chelo. Hola, bueno, muchísimas gracias, Guadalupe, por invitarme. Muchísimas gracias, Nacho, también. Y lo primero que quiero decir es, yo no sé cuánta gente estará en streaming viendo esto, pero si una oportunidad como esta, no tendría que estar este auditorio a rebosar, porque precisamente los mejores del corto, los que más saben del corto, Guadalupe, como bien dijo Nacho, es la mujer que más sabe del corto español, que podría estar, parece que el corto siempre es como el hermano pequeño, algo que no tiene, desde luego, ¿no?, el glamour de los largos, y ella ha permanecido durante todos estos años apostando por el corto. Es una... porque los que hacemos cortos sabemos que el tamaño no importa. O sea, una gran película puede ser de un tamaño de 10 minutos o incluso de 5 minutos. Y puede ser. Entonces, creo que lo primero que tenéis que hacer los cortometrajistas, como ella bien dijo, es acudir a estos foros. Y no puedo entender, yo que me invitan en muchos otros foros, en Latinoamérica este auditorio estaría multiplicado por 3 porque no cabría la gente que quiere escucharnos. Y la verdad es que es un tirón de orejas que os hago de verdad a los cortometrajistas, porque no puedo entender cómo esto no está atiborrado, porque es muy importante. Y porque si queremos ser industria, porque el corto forma parte de la industria, y poder hacer todos los cortos que queramos y con presupuesto, hay que estar y reivindicar. Eso es fundamental. Yo empecé a hacer cortos precisamente porque en animación es muy difícil. Yo iba a muchos festivales y me encontraba con cortos con muy buenas intenciones y que una parte era brillante, pero otras partes eran débiles. ¿Por qué? Porque un corto de animación, a mí me lleva 2 años producir un corto, a mí o a cualquiera de nosotros, porque para rodar un corto en ficción, en imagen real, pues muchas veces en un fin de semana se puede rodar. Es imposible. Un corto de 10 minutos necesita un equipo mínimo de 6-10 personas trabajando full time todo el año. No encuentras a nadie que lo haga gratis. Entonces, ¿qué pasaba? Pues que los propios creadores eran los que lo hacían con muchísimo esfuerzo, trabajando durante 2 años sin parar, y lo hacían todo. Y uno puede ser bueno en algo, pero es muy difícil ser bueno en todo. Y entonces creo que ahí es la labor de los productores, apoyar cuando encontramos una buena historia que nos enamore de verdad, que eso es la razón. ¿Por qué me implico en una y no en otra? Pues porque le veo eso algo, lo han dicho también antes mis compañeros que estaban aquí, es lo mismo, o sea, nos tiene que emocionar de algo encontrar. Y yo trabajo con gente primeriza, o sea, que he hecho muchas óperas primas. Sin duda, sin Carne, duda. O sea, coproducción también con Brasil. Porque la autora es brasileña. Y la estuve acompañando sin producirla porque yo no puedo producir más, no me permite, precisamente porque los costes son muy altos. María Manero también, ¿no? Sí. Y Fidalgo, o sea David Chelo Fidalgo, ha producido mucha gente, David Fidalgo, prima. mucha ópera prima, sin duda. Entonces, lo que tenemos que ver es eso, que de verdad, y después, claro, gente que de verdad esté comprometida. Y para estar comprometida, lo primero es que hay que estar aquí. Ese es el primer compromiso. Sin duda, sin duda.
Bueno, pues doy paso a Nico. Tenemos un vídeo para presentar un poco el trabajo que se hace desde Autour de Minuit. ¿Te parece, Nico? Pinchamos en primer lugar el vídeo para ver un poco qué es lo que te interesa, en qué proyectos te involucras. Sí, bueno, se puede decir, justo Autour de Minuit existe desde más de 20 años ahora. Producimos unos más de 100 cortos, series de animación y largos, siempre todo de animación, y sí podemos ver un pequeño montaje de algunos trabajos que hicimos, unas producciones que hicimos, se lo pueden mandar ahora, así ya saben de qué se trata. Pues eso, vamos a ver el vídeo. Buenísimo. ¿Se escuchaba el sonido? Sí, 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 perfectamente. Pues Nico, si quieres cuéntanos un poco cómo llegaste tú a la producción, a la animación, qué es lo que te interesa de los proyectos que sacas adelante. Bueno, yo nunca quise ser productor y nunca quise trabajar en la animación, me falló todo. Solo siempre me interesó bueno, el cine como lenguaje y como lenguaje para aportar, soportar ideas y temas que tratan del ser humano, de la sociedad, etcétera, sin también estar en películas así como con mensaje, ¿no? Entonces, películas que tienen como una puesta en escena y un lenguaje original, con un mensaje fuerte, con un propósito fuerte. Y siempre me interesó ayudar a gente. Yo en un momento tuve la idea acaricié la idea de tal vez ser director, ok, y algún día me aconsejaron de mejor un productor con quien estuve trabajando varios años, que casi cada año se gana la Palme d'Or, que es el productor de Ruben Östlund, por ejemplo, de Roy Anderson, y empecé con él trabajando con él para producir cortos y distribuir cortos en su compañía, y me dijo, mira, Nicolás, hay muchos directores mediocres y hay muy pocos buenos productores. Yo creo que tendrías que ser mejor productor. Bueno, nada, me puso el dedo en el hecho que creo que soy tal vez mejor o menos, un poco mejor en ayudar a los otros que ayudarme a mí mismo. Entonces, nada, fue siempre la idea y las ganas de acompañar proyectos que sean hacer una revista de cine que tuve durante 12 años o hacer una proyección, un festival de cine que también estuve trabajando en programación de festivales y mostrar pelis, o acompañar artistas a poder concretizar sus ideas y sus visiones, que eso es lo que ahora me ocupa todo mi tiempo, porque durante un momento estuve entre festivales, revista y producción, pero que no daba el tiempo. Así que desde hace 20 años más o menos que se creó la productora, y hace unos 15 años que me dedico realmente full time intentando ganar mi vida con la producción de películas, al principio sobre todo cortos experimentales de animación, o sea que complicado, pero lo logramos porque también inventamos un sistema donde tenemos la parte de producción, la parte de distribución internacional y los estudios que fabrican esas producciones, intentando encontrar un equilibrio entre esas tres partes de ese trabajo, y sobre todo para poder también controlar lo mejor el artístico, lo económico y la parte de distribución.
Así que nada, a mí siempre me llaman la atención más bien los artistas, o mucha gente con los cuales trabajamos no hicieron escuela de cine o de animación, sino más bien viene o de la ilustración, o de la publicidad, o de bellas artes, pero muy poco ya con un presupuesto de cómo se hace una peli, sino más con una visión de artista y una visión gráfica. Lo bueno de la animación, para mí, que soy muy perezoso, no sé si es así, cuando te llega un proyecto, tenés la parte del guión y tenés la parte gráfica. Si a mí, yo ya sé que ese proyecto tal vez no lo voy a estudiar y no es para mí, porque tenemos muchos proyectos, mucho trabajo, y así es una primera manera de ver si tengo ganas de pasar 2, 3, a veces 4, 5, 6 años sobre un proyecto de corto. Así que mi primera entrada en un proyecto es la entrada gráfica. Por eso tal vez me fui más para la animación, pero siempre me gustó el experimental y por eso me fui más a la animación experimental en un primer tiempo. Como vieron en el video, también estuvimos produciendo algunos trabajos para niños que cuando los hacemos también me interesa cuando es algo un poco borderline, un poco al margen de lo que se hace en general en ese tipo de género, pero también es una necesidad de hacer trabajos que son un poco más fácil producir, no que sean mucho más comerciales, porque al final son como lo que queremos siempre hacer con la mejor calidad posible, no deja tanto dinero que si de repente hacemos como mucha gente que hace serie para niños, de hacer lo más feo posible para tener el más margen de dinero al final posible que queda, pero lo hacemos de manera seria y con la mejor calidad posible, pero esto es un sistema que también puede generar un poco de dinero para justamente poder invertir en proyectos mucho más complicados, como cortos o como largos, como Unicorn Wars, que es un largo de animación para adultos y que es un mercado muy complicado. Bueno, estuve hablando mucho para presentarme. No sé si... bueno, vamos a presentar también la productora de Iván Miñambres, Unico. Vamos a pinchar el vídeo número 1 que tenemos de Iván para que nos cuente un poco qué es lo que hacen desde Unico. Para quien no me conozca, soy Iván Miñambres, soy el productor ejecutivo de Unico. Unico es una productora especializada en animación. Estamos situados en Bilbao, en el País Vasco, y desde 2009, desde nuestra fundación, tenemos 2 líneas de negocio. Una que se dedica a realizar servicios a proveedores, empresas, instituciones y agencias de publicidad, y otra en la que ejecutamos proyectos propios. En esta, como os decía anteriormente, producimos única y exclusivamente animación 2D, y particularmente animación 2D dedicada a público adulto, aunque desde hace muy poquito tiempo estamos explorando nuevos caminos y nuevos públicos. En nuestra trayectoria desde 2009 hemos producido una docena de cortometrajes, la mayoría con una capacidad de distribución bastante amplia. Han estado en festivales como Cannes, Berlín, Toronto, Annecy, Ottawa, festivales con gran repercusión, pero algún festival de clase A. Y también hemos tenido una distribución tanto en televisiones privadas, VOD, como puede ser el caso de Movistar, que siempre ha estado apoyando nuestros proyectos desde el principio, y es algo que posteriormente explicaré, y es algo para poner sobre la mesa, sobre esa necesidad de apoyar desde las televisiones privadas estas iniciativas. Y luego también hemos tenido un mercado, o sea, un circuito de distribución paralelo a través de proyecciones, feeds de proyecciones, ventas a instituciones educativas, etcétera, ¿no? Que también es una fuente de ingresos de los cortometrajes que posteriormente explicaré. Hemos trabajado con varios realizadores y realizadoras. El más relevante es Alberto Vázquez,
con el que, aparte de sus cortometrajes Beer Boy, Sangre Unicornio, Decorado y Homeless Home, hemos producido 2 largometrajes, Psiconautas y el último, Unicorn Wars. Aquí tenéis la chapa, que actualmente está en salas en España. Y vamos a estrenar el año que viene un nuevo largometraje que se llama El sueño de la sultana, dirigido por Isabel Erguera, y un nuevo cortometraje que se llama To Bird or Not to Bird, dirigido por Martín Romero. Bueno, pues también en El sueño de la sultana, Chelo es coproductora, que es un proyecto que tiene una pinta increíble. Ojalá podamos verlo dentro de unos años. Un proyecto en el que llevamos 14 años trabajando. Para que veáis. Digo para que sepáis lo que es luchar por un proyecto e iniciar. Yo estoy desde el inicio en El sueño y claro, pues os podéis imaginar, no es fácil, es animación para adultos, es un proyecto muy especial. Yo espero que el año que viene lo tengamos finalizado. Ojalá. Creo que sí, pero es de una belleza indescriptible. Bueno, pues para hablar ahora un poco del tema de la coproducción, me gustaría, Chelo, que nos cuentes un poco, tú que has producido a directores en óperas primas, en primeras obras, con presupuestos más ajustados, que has coproducido también cortometrajes con otros países, con Latinoamérica, con Francia, que has coproducido largometrajes. Que nos cuentes un poco los principios básicos de la coproducción, qué se gana, qué se pierde con la coproducción, qué puertas se abren, cuáles se cierran, que nos hables un poquito de esto. Bueno, cuando yo no empecé en esta profesión de joven, como veis tengo una edad y llevo 20 años en ella, ¿no? Yo venía de otros mundos muy diferentes, eso sí, de las industrias culturales. Bueno, empecé mi carrera técnica, pero después me pasé a las industrias culturales muy pronto y allí descubrí el cine de animación, sobre todo porque descubrí que en Galicia, donde soy, se podía hacer cine de animación con los artistas, con el talento que teníamos, ¿no? Y lo primero que hice fue eso, acudir a encuentros internacionales. O sea, cogí la maleta y me recorrí todo donde hay el Cartoon Movie, el Cartoon Forum, Annecy, o sea, el MIFA de Annecy, a todos, para saber qué es lo que se está haciendo, quiénes son los protagonistas de estas... La parte que no se ve, ¿no? Porque lo que vemos pues, está en las pantallas, pero el business, ¿no? Porque para producir hace falta dinero, eso está claro. Y bueno, pues efectivamente no me dio vergüenza preguntarlo absolutamente todo, por eso también os animo a que preguntéis siempre, porque es la única manera de poder hacer. Y sobre todo una cosa, o sea, para empezar, para hacer cosas bien, tú preguntabas, hay que hacerlas mal antes, es imposible, o sea, genios hay muy pocos. Entonces no pasa nada porque haciendo cosas mal se aprende a hacer las cosas bien, solamente. Yo no sé otro camino. Entonces, pues el primero lo he hecho sola y me di cuenta de que era muy difícil porque efectivamente un corto de animación no baja de 100.000 euros el presupuesto. Y en España las ayudas del ICA lo máximo son 30.000, ¿no? Entonces, y te las pagaban entonces, ni siquiera te lo pagaban al inicio, sino, en fin, que tienes que tener dinero para poder descontar. La única... bueno, cuando empecé había alguna televisión más que sí compraba derechos de emisión, ahora no, salvo Movistar, ¿no? Y es muy complicado no tener una televisión cuando en otros países sí tenían, en Francia, por ejemplo, pensar que en Francia tienen ayudas a desarrollo de cortos, imaginaos. Aquí no hay ni de largos, ni hay ayudas a desarrollo de largos, ¿no? Entonces, pues bueno, es aprender dónde están las fuentes de financiación y muchas de ellas pues eran internacionales. Mi primera coproducción fue con Portugal y allí, pues claro, en Portugal el ICA portugués es muchísimo más pequeño que el español, obviamente, porque es un país más pequeño, pero sí tiene claro que la animación es complicada, no tienen dinero para producir largos porque no les tienen suficiente dinero, pero entonces en los cortos las ayudas eran 125.000 euros a cada corto de animación. Y ahora también, sí, sí. En Vilado Conde, el corto que ganó, cuando le pregunté, no, 100.000 euros me ha dado el ICA portugués. Sí. O sea, hasta 125.000 pueden dar por un corto, es la máxima ayuda, pero claro, pues efectivamente es la única manera de verdad de creer en
la industria del cortometraje y apoyarla como es debido. Entonces, bueno, pues efectivamente, ¿qué es lo que aprendí? Pues aprendí muchísimo con ellos, porque siempre que coproduces, aprendes. O sea, primero a negociar también, ¿no? Porque efectivamente es una coproducción, no es solamente la parte económica, es la parte artística también, con lo cual los técnicos y, bueno, yo siempre digo que en el cine los técnicos son artistas también, porque todos, o sea, todo el mundo es artista y los artistas, bueno, pues el ego de los artistas es especial, es diferente, porque para crear precisamente pues se tienen unas cabezas diferentes y lo que hay es que saber, pues creo que también que un poco como Nicolás, ¿no? Yo también en algún momento pretendí ser artista y me di cuenta de que lo mío era ayudar a otros artistas, que lo hacían muchísimo mejor, a que de verdad se haga arte. El cine es arte, intentar hacer el mejor arte posible. Y la parte gráfica es fundamental, absolutamente fundamental en animación, y entonces tener que entablar discusiones con artistas y artistas de otros países, de otras culturas, es muy enriquecedor y creo que todos salimos ganando. Sin duda. Pues un poco para conocer la opinión de Iván, quisiera pedir que pincharais el vídeo número 5 que nos ha mandado, donde él también da su visión sobre la coproducción y bueno, qué es lo que él considera importante en este sentido. La gran fortaleza es que te abre nuevos recursos financieros, técnicos, artísticos, y por otro lado, ese mismo acceso a nuevos recursos te capa, pues eso, ¿no? Te capa cosas en el calendario, cesiones, renuncias. Pero bueno, yo creo que coproducir es eso, coproducir es unirse y bueno, pues cada uno tendrá que ver ahí, pues creo que una relación hasta dónde puede ceder o hasta dónde puede pedir al otro para llegar a buen fin y poder acabar esa producción de la mejor manera posible, ¿no? Obviamente esas cesiones o ese planteamiento inicial que tienes hecho, ¿no? Porque tienes que hacer un presupuesto, un plan de financiación, un plan de producción, un calendario, todo eso va evolucionando en el tiempo, ¿no? Porque igual el plan de financiación que tienes previsto inicialmente varía o el calendario que tienes previsto inicialmente puede variar porque algo se haya hecho antes o después. Entonces, todo eso tiene que haber una comunicación muy fluida con tu socio para poder ir igualándolo y ajustándolo en el tiempo. Sin que eso cause prejuicio para la otra parte o que cause el menor prejuicio posible. Y eso también es una parte fundamental, ¿no? El ir equilibrando todo eso, ¿no? Y luego, obviamente, una vez se finaliza la producción, esos derechos de ganancias o a qué te da derecho, pues obviamente hay un porcentaje de participación de cada productora, que viene determinado por el trabajo que ha realizado cada parte o la financiación que haya aportado cada parte, y la explotación posterior viene determinada por ese porcentaje de participación, ¿no? La eterna lucha entre países que tienen, pues bueno, diferencias salariales muy importantes, ¿no? Como puede ser en este caso Francia o España con Latinoamérica, viene dado por cómo se pueda equilibrar o ajustar ese porcentaje con ese desequilibrio salarial que existe, ¿no? Entre ambos países, ¿no? Por ejemplo, no renta lo mismo 10.000 euros en España que en Francia para hacer X proceso técnico, ¿no? Por lo tanto, yo siempre soy partidario, y es la eterna lucha que tenemos siempre los coproductores entre países, que exista esta diferencia para poder ajustar no por el porcentaje real de financiación, sino por el trabajo realizado, ¿no? Pero ya son debates internos. Bueno, pues Nico, y ahora para ponerlo un poco más bueno, no solo en el cortometraje, porque me gustaría que habláramos de los dos cortometrajes de Alberto, de Decorado, de Homeless Home, que nos cuentes un poco, Nico, cómo fue este encuentro, cómo encontraste tú a los productores españoles, a un director español, qué te sedujo de este proyecto, cómo fue el encuentro para
para poder llevar a cabo estos cortometrajes, cómo fue el proceso de financiarlo. Decorado, por ejemplo, está Canal Plus Francia, está Movistar, bueno, en ese momento era Canal Plus España, Homeless Home también, o sea, un poco más un ejemplo sobre los propios proyectos que nos cuentes. Okay. No tenemos mucho tiempo, Nico. Ok, bueno, pues rápido entonces. Decorado. Yo contacté a Iván en marzo del 2015 para otro tema, creo que era para ver si, porque me había cruzado con Alberto Vázquez, que me contó que estaba haciendo Psiconautas y me dio el contacto de Iván. Lo contacté para ver si se podían ver pedazos de Psiconautas y si se necesitaba ayuda en coproducción justamente con ese proyecto que en ese momento estaba complicado. Y me habló de un nuevo proyecto de Alberto, que se llamaba Decorado, y ya me fijé en los primeros mails que nos mandamos, ya también estaba hablando de la idea de lanzar el proyecto Unicorn Wars. Nosotros ya distribuíamos a Sangre de Unicornio, por eso fue el link, ¿no? Porque yo descubrí el trabajo de Alberto con ese corto Sangre de Unicornio, lo distribuimos y entonces es el principio mismo de cuando tomamos un corto en el catálogo de distribución y que me gusta, es para también ver cuál es el próximo proyecto de tal director y de poder participar en producción o coproducción para los próximos proyectos. Es exactamente lo que pasó, entonces estuvimos hablando con Iván de Decorado, que lo estaba haciendo más o menos al mismo tiempo que estaba terminando Psiconautas, el largometraje. Hablamos de presupuesto, de cuánto se necesitaba, del planning, y era un contexto en el que se podía hacer con un presupuesto bastante bajo al final, con un equipo bastante reducido y en un tiempo bastante rápido. Lo querían terminar para el 2016. Entonces ahí nosotros no cabía el tiempo como para poder ponerlos en el CNC, que es el ICA francés, que demora mucho tiempo, que es súper selectivo, pueden dar hasta 80.000, que si nos daban superaba el presupuesto total del corto. No tenía sentido entrar por esa vía. Entonces fue como conseguir el complemento de que necesitaba Iván para ese corto. Entonces fue más bien ir a buscar una preventa de Canal Plus Francia y proponer un minimum guarantee para las ventas del corto, de las cuales nos íbamos a ocupar. Entonces muy rápidamente firmamos un contrato, fuimos revisando el material de Alberto que nos pasaba Iván y discutiendo de tal y tal cosa artísticamente, pero bueno, ya lo tenía muy claro Alberto en su cabeza, como siempre, y fue ir a presentarlo y a venderlo a Canal Plus, que les gustó, nos dio el dinero, y ya fue una coproducción, la verdad, muy simple. Y el corto fue hecho en poco tiempo, de muy buena calidad, tuvo un éxito muy grande en festivales, estuvo en la Canción de Realizateur en Cannes, los Goyas, en Annecy, bueno, de la carrera que ya saben que tuvo ese corto. Y ya mientras estábamos haciendo Decorados, estamos hablando de Unicorn Wars y ya empezando un poco a discutir lo que podía ser ese largo. Y bueno, la animación es algo que se hace sobre mucho tiempo, que sea un corto o un largo, siempre estás hablando del proyecto siguiente, que sea un director también siempre está pensando posiblemente en otros proyectos, pero en producción es obvio que no puedes producir un proyecto, terminarlo y luego pensar en el otro, porque como lleva entre 2 y 5 años a veces hacer un corto y hasta 7 o más años para hacer un largo, tienes siempre que estar desarrollando proyectos siempre al mismo tiempo. Entonces, bueno, ahí hablamos de Unicorn Wars. Pasó que Unicorn Wars se retrasó un poco, o sea, toda la parte de desarrollo, financiación, etcétera, fue bastante larga. Y que hubo la oportunidad, además, de producir Homeless Home en ese periodo de desarrollo, de preproducción de Unicorn Wars de Alberto. Así que en un simple mail llevó a coproducir esos 3 proyectos, Decorado, Homeless y
y Unicorn Wars con Iván y Chelo, que después entró en coproducción. Pero bueno, una coproducción siempre, no necesito la pregunta, pero tenemos dos tipos de producciones. Cuando los proyectos que iniciamos, donde nos parece que va a ser complicado obtener la financiación global del corto y que vamos a buscar una coproducción. Nosotros de los 100 cortos que producimos, más de la mitad son coproducciones y con unos 12 países diferentes, mayoritariamente de Europa, pero también de América Latina. Tenemos una coproducción entre Francia, Brasil y Estados Unidos, que probablemente sea uno de los pocos cortos que se hizo en esas condiciones. Pero está el caso donde nosotros estamos desarrollando una película y necesitamos, la primera posibilidad es que nos falta dinero, entonces vamos a buscar un coproductor. La otra es justamente estamos en contacto con otros productores, vamos a los mercados como el Cartoon, como el MIFA, y nos proponemos de coproducir de manera complementaria a un proyecto ya existente de otro país, que es el caso de Alberto Vázquez. No sé si contesté a algunas de las preguntas. Muchas gracias. Bueno, ya para terminar, Chelo, quiero preguntarte si tú crees que es una buena experiencia coproducir, encontrar un equipo en el corto de cara a luego hacerlo con un largo, y también si hay ayudas que puntúan más si tú ya has tenido esa experiencia previa de coproducir cortometrajes. Bueno, yo creo que hay gente que efectivamente muchas veces empieza haciendo un corto con la idea de como si fuese una especie de teaser, de piloto del largo que le gustaría hacer. Pero esto no tiene por qué ser así. O sea, hay historias que son eso y no tienen por qué pasar en el caso de Alberto, que es el que nos reúne a los tres, pues Alberto sí es mucho de hacer un corto como prueba para una idea que es más ambiciosa, pero que comienza siempre. Efectivamente, Sangre de Unicornio fue el origen de Unicorn Wars, Bird Boy fue el origen de Psiconautas y Decorado es el origen de nuestro siguiente proyecto con él, que es Decorado también. El largo. Va a ser el largo, en el que ya ha hecho una primera versión de guión, que está genial, os lo puedo garantizar. Y bueno, pero claro, esto no tiene por qué ser la norma, ¿no? La cuestión siempre es que, de cara a los que queréis hacer cortos, es que desde luego es desde la idea primigenia que tengáis, compartidla con productores o con distribuidores. El distribuidor tiene que estar también desde el inicio. Yo considero, en el caso de Nicolás, desde luego Nicolás es una... Es importante estar desde el inicio, todos los productores, todas las patas. Yo no sé cómo Nicolás puede hacer todo, la verdad, porque es que estar en todo, o sea, yo ya producir me parece que ya es tan complicado que aún encima pensar también en la distribución, porque es otra parte importantísima, y que lo bueno es involucrarlos. Yo también a los largos, lo primero que hago cuando tengo un guión es enviarlo a una distribuidora de cine. Si no encuentro ninguna distribuidora que me diga yo esto lo quiero distribuir, no se puede producir. Y qué importante la labor de los distribuidores. Los últimos 15 años las empresas de distribución de cortos en España muy bien. Han hecho hay buenísimas, nos acompañan, nos dan también su opinión. Es y saben estrategias, conocen las estrategias, dónde conviene comenzar, dónde conviene arrancar. Sí. Fijaos, en el caso de Carne, que también es una artista brasileña, que era su ópera prima, y me llegó a través de una productora, porque es un corto además documental, y no tenían experiencia, claro, y yo no podía producirlo en aquel momento, no tenía capacidad, pero sí la encaminé un poco, la invité a un foro de coproducción, precisamente en Canarias, en Miradas Doc, que estaban desarrollando, era un foro de desarrollo
de animación, de documentales de animación, vinieron, en fin, y cuando llevaban 2 años trabajando se encontraron que llegó Bolsonaro y no había financiación para ese corto, o sea, les retiraron la financiación directamente. Y fue cuando yo decidí traérmela a España y acabarlo porque me parecía que merecía la pena acabarlo. Y sí mereció la pena, Anda, madre claro, mía. claro que mereció, pero sobre todo, No, pero lo que iba a decir es que ella tenían ya apalabrado el estreno en un festival en Estados Unidos. Y yo lo llevé a Free, lo hablé con Millán y dijimos nada de estrenar en ese festival, que claro, para alguien de Brasil le parecía importante, y para una persona que está empezando, una chica muy joven, estrenar en Estados Unidos parece que es como si fuese, vamos, qué suerte, ¿no? Y claro, Estados Unidos puede ser igual que España. Lo que hay que buscar es el festival de Estados Unidos y no lo era, obviamente. Y ella tenía un disgusto terrible porque le parecía que... Y claro, estrenamos en Locarno. Una diferencia importante porque el estreno marca absolutamente la vida del festival, la marca. Y estrenar en un festival, estrenar en un festival categoría A, sin duda, y eso es gracias a que los distribuidores hacen su trabajo de estrategia del corto, ¿no? Entonces yo os digo que eso. Y después otra cosa que es importante es que no traigáis cortos absolutamente cerrados, porque precisamente la coproducción implica también ceder partes al otro país y ceder partes artísticas también, porque es así. Entonces, muchas veces traéis el guión, la dirección, la música, todo. No puede ser. O sea, hay que estar, y a veces eso es una de las negociaciones más complicadas, porque os habéis comprometido. Sobre todo con los amigos. artistas. Claro, pero esto es así. O sea, uno tiene que poner en la balanza qué es lo que quiere. Y si tú lo que quieres es hacer un corto, hay una serie de sitios por los que hay que pasar. ¿Nos da tiempo a hacer una pregunta para el público? Una pregunta, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta para Txelo, para Nicolás? Aquí hay una pregunta. Bueno, sé que es animación, pero también hay muchas series que te combinan la animación con la ficción y no sé si ha habido veces que te hayas planteado hacerlo para que de esa manera tener algo más de financiación y algo más de tiempo, ya que al tenerlo en modo de personas reales puedes rodarlo y a lo mejor puedes enseñarlo y decir, vale, aquí va esta animación, y así no tener la complicación quizás de eso. Bueno, la animación es una técnica, con lo cual yo creo que es cine. El cine se puede contar con muchísimas técnicas, de muchísimas maneras. Yo nunca no discrimino, de hecho yo ahora estoy rodando una película de live action, de imagen real, y tenemos proyectos ahora. Por ejemplo, uno de los proyectos que estoy desarrollando es una ópera bufa, una ópera familiar, en donde los tenores, los cantantes y sopranos y todo van a ser de imagen real y todos los fondos y todos los pros van a estar animados. Estamos con ese proyecto, El oro del emperador se titula, y ya hemos hecho un teaser. Bueno, lo que pasa es que integrar imagen real dentro de la animación también tiene su complicación. Es complicadísimo. Muy complicado. Rodar en croma para facilitar fondos, no tiene sentido hacerlo. Lo que pasa es que bueno, nos encanta meternos en jardines así complicados y creemos que merece la pena. Además, es una historia preciosa y es, bueno, pues en fin, al final es un poco experimentar también y ver, y es lo que hacemos también, ¿no? O sea que no hay ningún hándicap, o sea, para mí no es... pero facilitar no facilita. Si tu pregunta era esa, normalmente no facilita, sino que suele complicar. Pero es interesante, sin duda. Bueno, lamentablemente no tenemos más tiempo. La verdad que podríamos estar charlando de estas cosas mucho más tiempo y sobre todo por cederos la palabra, pero bueno, no tenemos más tiempo, no quiero retrasarlo mucho. Muchísimas gracias, Txelo, por haber venido hasta aquí a compartir tu enorme experiencia con nosotros. Muchas gracias, Nico, por conectarte esta mañana de sábado y también contarnos las cosas tan interesantes que hacéis, y muchísimas felicidades por todo el trabajo que estáis sacando adelante. Gracias.
Bueno, muchas gracias de nuevo. Vamos a comenzar con la tercera y la última de las mesas redondas que hemos programado dentro de la Semana del Cortometraje de la Comunidad de Madrid. En este caso vamos a hablar del cortometraje Las Visitantes, de Enrique Buleo. Es una coproducción entre España, Quatre Films, Alejandra Mora a mi lado, y la productora francesa Iki Films. Tenemos a Nidia Santiago, que nos acompaña en remoto. Así que, bueno, voy a empezar presentando un poco a los participantes. Alejandra Mora, como he dicho, es productora ejecutiva de Quatre Films. Ha hecho posible el documental Un blues para Teherán, de Javier Tolentino, que clausuró el Festival de Gijón el año pasado. En 2019 produjo el cortometraje El infierno y tal, de Enrique Buleo. Fue uno de los 3 cortos españoles seleccionados en competencia de Clermont-Ferrand, que es el festival de cortos más importante del mundo. Obtuvo una mención especial del jurado, recibió el premio de la cadena franco-alemana Arte. Y para el siguiente corto de Enrique, Las Visitantes, tuvo el estreno mundial en junio en Curtas, Vila do Conde. Y el estreno español ha sido hace unos días en el Festival de Gijón. Como decía Chelo, lo importante que es el arranque del cortometraje. El Festival de Gijón en la sección oficial es importantísimo para arrancar un cortometraje, así que felicidades. Está también coproducido por Movistar Plus y Canal Plus Francia ya lo ha comprado, si no me equivoco. Y también quiero presentar a Nidia Santiago, Iki Films. Iki Films es un poco una productora como Tour de Minuit, que todo lo que hacen lo compramos porque es increíble y maravilloso. Iki Films fue fundada en 2011, en estos pocos más de 10 años de existencia. Lo único que han hecho ha sido producir exitazos. Yo no sé cómo lo hacen, porque la gente que trabajamos en meternos en proyectos, cuando uno compra sobre algo que ya está hecho, es mucho más fácil saber si va a funcionar o no, pero sobre proyecto es mucho más difícil y generalmente, pues si tienes mucha experiencia y conoces el mercado, pues aciertas con 4, pero te equivocas con 1, y Iki Films no se equivoca nunca, o sea que estas mujeres yo no sé cómo lo hacen, les sale siempre todo bien. Así que bueno, Nidia Santiago y Edwina Liar son las fundadoras de Iki. Sus películas han llegado a todos los continentes, más de 750 festivales, más de 220 premios, una nominación al Oscar en 2018 con el maravilloso corto Negative Space. Y en febrero de 2020 recibieron el premio al productor de cortometrajes de ProSirep, que es la Sociedad de Productores francesa. Así que muchísimas gracias también, Nidia, por acompañarnos desde Francia por remoto. Gracias por la invitación, sobre todo. Bueno, en primer lugar voy a hacer como todos, que presentéis un poco vuestro trabajo, vuestra trayectoria, qué os interesa de lo que producís. Empezamos por Alejandra. Bueno, pues muchas gracias, Guada, por invitarme, por invitarnos. Y quería reiterar también lo que había dicho Chelo antes, porque la verdad que sin gente como tú sería imposible que hiciéramos cortometrajes, ¿no? Y bueno, la verdad es que nosotros empezamos, nos fundamos la productora en 2014. Tenemos también dos vías de negocio. Por un lado, hacemos publicidad, servicios de contenido audiovisual para empresas, etcétera. Y en paralelo, pues bueno, un poco por mi inquietud, ¿no? Dentro del cine, empecé a desarrollar mis primeros trabajos. A mí me gusta decir que yo no he estudiado cine, no vengo de ninguna escuela, y la verdad es que tampoco sé muy bien cómo he acabado produciendo películas. Si me lo hubieran dicho hace unos años, no hubiera dado un duro por mí, pero bueno, una cosa llevó a la otra y al final en 2016, de una forma como muy orgánica, yo realizo mi primer cortometraje. Conozco a la directora en un curso de cine, y bueno, pues como nosotros teníamos medios propios dentro de la productora,
de una forma como muy espontánea, decidimos aliarnos para sacar ese cortometraje adelante, pues sobre todo con recursos propios, ¿no? Dando la casualidad de que yo me presento por primera vez sin tener ni idea a las ayudas de Valencia, ¿no? Que hay que alabar también muchísimo el trabajo que están haciendo por consolidar talento emergente y realmente somos muy afortunados porque tenemos unas ayudas que son un privilegio, ¿no? Comparado con otros territorios del Estado. Y bueno, pues contra todo pronóstico nos dan esa ayuda y bueno, pues producimos el corto. En aquel momento hablar de temática de género, de direcciones, de cortos dirigidos por mujeres, con jefaturas de equipo todo mujeres, era bastante ciencia ficción, pero nosotros también de una forma orgánica, sin saber muy bien que estábamos haciendo eso, lo hicimos y ese fue mi primer trabajo. A partir de ahí empecé a realizar más cortometrajes, películas de no ficción que han tenido pues trayectoria internacional y ahora pues estamos ya más centrados en el largo. No sé si quieres que explique un poco la trayectoria con Enrique o... Sí, vamos a dejar primero, luego ya nos centramos en el trabajo de Enrique para que las dos podáis contarnos cómo os encontrasteis, cómo surgió el proyecto, pero bueno, me gustaría también que Nidia pudiera presentar un poco Iki Films. No sé si se puede poner técnicamente la presentación que nos ha mandado Nidia junto y escucharla a ella hablar, o tiene que ser una cosa primero y otra cosa después. Bueno, no sé, yo puedo compartir lo que ustedes quieran, pero bueno, si no, hablando de Iki Film, puedo presentar yo a lo mejor, voy a ver si puedo hacerlo yo. ¿Ven algo? Pero la vemos a ella, no la presentación que ella quiere. La presentación está aquí. Justo. Ah, sí que la vemos, Nidia, está puesta. Sí. Si nos dices en la página, pues nosotros seguimos. Estamos con la portada ahora mismo. Ah, bien. Bueno, pues puede pasar bueno, presentar las páginas siguientes también, directamente. No, Nidia, lo tenemos que manejar nosotros. Nos tienes que indicar qué quieres mostrar, en qué página, y nosotros lo tenemos que manejar. Perdón, por estas cuestiones. No pasa nada. Entonces, sí, no, pues la página 2 directamente está perfecto. Muy bien. Y bueno, nosotros somos una casa productora pues que hemos empezado hace 11 años ya. Somos 2 productoras en esta compañía. Bueno, yo la empecé en una primera fase y muy rápidamente, bueno, yo sabía que producir era muy difícil y yo sabía que no lo quería hacer sola. Entonces, muy rápido convencí a una amiga, Edwina Liar, que se viniera a trabajar conmigo. Y lo hizo. Y bueno, desde entonces todas las decisiones artísticas las tomamos juntas. También eso yo creo que es lo que ayuda con nuestros proyectos, de tener 2 miradas que son un poco más, sí, tenemos una visión un poco más global, gustos diferentes y todo. Entonces el hecho que nuestro reto sea ponernos de acuerdo con los proyectos que nos gustan a los dos, creo que es lo que hace también que igual nuestros proyectos son un poquito más, bueno, no sé si universales, pero en fin, 2 miradas me parece que siempre es mejor que una sola. Y bueno, desde el principio hemos hecho al principio solo animación, y con el paso del tiempo, obviamente hay proyectos que nos van gustando más que otros también. En 2019 producimos nuestro primer documental, que es La vida es un carnaval. Bueno, ya habíamos hecho coproducción en largometraje también en ficción live action. Pero bueno, realmente se queda siempre al margen. Y con las visitantes, bueno, nos gustaba mucho el trabajo. Ya habíamos visto Al infierno y tal de Enrique Bulo y nos gustaba mucho. Y cuando Alejandra nos presentó este nuevo proyecto, Las visitantes, enseguida, bueno, dijimos que nos interesaba, obviamente, tratar de contribuir. Claro que el proyecto era bastante especial porque, bueno, está hecho
en España con personajes españoles, etcétera, pero tenemos la facilidad en Francia de aportar otros financiamientos que no tengan obligación de gastos en el territorio. Fantástico. Pues ya para centrarnos más en el caso práctico de las visitantes, me gustaría que nos contarais un poco eso, cómo se trabaja entre dos países, cómo se trabajan los calendarios, los procesos, que nos contéis un poco, pues eso, cómo os conocisteis, en qué marco, en algún foro, si os conocíais, lo que hablábamos antes, ¿existen lugares donde conocer los proyectos o es más una cuestión de amigos, de gente que se encuentra o que se busca? ¿Y cómo son los procesos en un país, en otro país? ¿Cómo es la dinámica de trabajo cuando uno no puede tener todo el control sobre el proyecto, sino que son dos países y dos productores los que se tienen que involucrar? Si te parece, Nidia, empezamos por Alejandra y nos vais contando. Bueno, yo creo que es un poco todo. Al final es una cuestión de piel, creo, de feeling. Y la verdad es que en el caso tanto de Enrique como de Nidia y Edwina, fue así. Yo a Enrique lo conozco en un festival muy pequeñito, entonces yo iba con mi corto, él con el suyo, y cuando yo veo su primer cortometraje que se autoprodujo él con muy poquitos medios, pues realmente yo tuve un flechazo creativo, ¿no? También porque su universo, su imaginario era muy afín al mío. Y bueno, sí que empezamos como ya, yo le empiezo a tantear de si tiene algo, si está haciendo algo entre manos, y me presenta el guión del infierno y tal. Y bueno, son obras muy difíciles. De las visitantes, ¿no? No, primero empezamos por el infierno. Pensé que habías visto ya hecho el infierno y tal. Yo vi su primer otro corto que se llama Decorosa. Vale. O sea, tú también produjiste el infierno y tal. Sí. Perdón. No sí, lo sí, sí. Vale, es verdad, claro, sí. Es verdad, lo he dicho antes. Y realmente, bueno, teniendo en cuenta que era un director desconocido y realmente tenía un universo tan particular, era una obra especialmente de riesgo, pues muchas veces es muy complicado que estos trabajos de entrada tengan ayudas porque tienen unos guiones muy especiales que a veces las comisiones tienen dificultad, ¿no? en valorar, pues porque a partir de un guión no se puede ¿no? recrear ese universo tan especial. Y bueno, nos lanzamos a la piscina también como con muy poquitos medios, muy poco equipo, era un corto con pocas localizaciones y bueno, la verdad es que funcionó muy bien. Y funcionó gracias a fantástico. Eso, sí. Y lo pasamos muy bien también, ¿eh? Hay que decir que siempre nos lo pasamos genial cuando trabajamos con él y con todo el equipo. Y entonces, bueno, nosotros teníamos en este caso amigos en común, Iki y yo, que yo creo que ayudaron. Y desde el principio yo siempre he tenido como una mirada muy internacional y siempre me ha gustado trabajar con otros países, tener la mirada como puesta más allá de nuestro territorio y yo tenía ya la idea de coproducir, ¿no? Y me gusta hacerlo desde el corto, tanto producir a talento como coproducir, porque para mí es como pues probar, ¿no? O sea, minimizar riesgo. También los cortometrajes son una forma de explorar territorios que a lo mejor los largometrajes pues te cuesta más, ¿no? Digamos que es el formato con el cine de no ficción más libre, ¿no? Y cuando ya pasas a largometrajes de ficción te encuentras con más obstáculos, más prejuicios, más censura por parte de algunos financiadores y los creadores normalmente no tienen tanta libertad. Entonces, bueno, planteamos desde el inicio prácticamente, ¿no?, la coproducción. ¿Por qué? Pues porque al final hay que establecer un trabajo conjunto, porque a mí personalmente me gusta que las personas que están dentro del proceso se involucren en todo y que sean conscientes de todo el proceso, y sobre todo por un tema de calendarios. Nosotros finalmente decidimos hacer una coproducción financiera pues porque prácticamente todo el rodaje y el equipo iba a ser español y no tenía mucho sentido porque nos iba a encarecer el cortometraje, ¿no? Pero sí que nos interesaba, en este caso, todo el know-how y la trayectoria de Iki Films. Entonces, ellas entraron al principio y gracias a eso nosotros pudimos participar en Torino Short Pitch cuando el proyecto era todavía muy incipiente.
Y bueno, en este marco pues a nosotros nos sirvió de lanzadera para visibilizar el proyecto y gracias a eso también tuvimos como una mención especial del Short Film Corner de Cannes para recibir unas asesorías en el Festival de Cannes. Y bueno, empezamos a armar la financiación. Nosotros combinamos financiación regional en la Comunidad Valenciana con ICA y con preventas. En este caso entrasteis vosotros, entró Apunt Media y finalmente entró Canal Plus. Pero sí que es importante tener la coproducción, primero porque las ayudas de ICA te dan puntos por tener esa coproducción y esa coproducción hay que armarla antes. Las ayudas sobre cortometrajes ya te dan puntos si hay una coproducción. Sí. Entonces, claro, eso lleva un proceso administrativo que no es muy largo porque suelen ser bastante ágiles, pero sí que hay que hacerlo pues por lo menos con 2 o 3 meses vista a que salgan las ayudas, ¿no? Y luego otra cosa que a nosotros nos ayudó es la trayectoria de festivales que había tenido El Infierno y tal, porque eso le daba al director puntos para nosotros ser más competitivos en esas ayudas. Sí que me gustaría también como decir que es importante que en esa selección de festivales que cuando hagáis, ¿no?, la trayectoria tengáis presente que si luego queréis pasar al largometraje, para que os puntúen esos festivales, pues hay festivales de corto que cuando vas a largo no te puntúa, ¿no? Pues por ejemplo, nosotros teníamos una mención en Clermont-Ferrand y muchos de los festivales en los que había estado Enrique no nos puntuaron. Y esto sí que, bueno, pues te deja en una situación un poquito más frágil porque a lo mejor, en este caso, el director lleva pocos puntos, ¿no?, como trayectoria. Pero sí que hay otros, pues como puede ser Gijón, ¿no?, que es un festival de largos, que si te seleccionan, después, cuando vas a solicitar ayudas de largometrajes, sí que te puntúan. Entonces, este listado que tiene el ICA en sus bases, pues está bien que le echéis un vistazo para ver qué festivales puntúan, cuáles no, y lo tengáis presente, ¿no?, de cara a una estrategia a largo plazo. Fantástico. Y bueno, realmente en nuestro caso la relación fue estupenda y aparte de que tenemos una línea editorial similar, bueno, es que ellas son brillantes, pero a mí me apetecía muchísimo trabajar con ellas. A mí también. Y es lo que dices, todo lo que hacen lo convierten en oro y son unas cracks las dos, aparte de estupendas personas. Y bueno, dimos un paso más allá y pues ahora estamos en fase de financiación de la ópera prima de Enrique Bulle, Bodegón con fantasmas. ¿También va a ser con Iki Film? Sí, ya es con Iki Film. Ya es con Iki Film, bravo. Y de hecho hicimos una estrategia de ecodesarrollo para presentarnos a Media, también con Serbia. Y bueno, eso la verdad que te da una dimensión europea en cuanto a trabajar audiencias, a trabajar públicos, a generar sinergias también a largo plazo muy interesante. Bueno, felicidades, qué maravilla. Pues Nidia, a ver, desde Iki Film vosotros habéis coproducido con Colombia, con España, con Norteamérica. Ahora, si no me equivoco, vuestro último corto ha sido con Eslovaquia. Estáis nominadas a mejor... Eslovenia. Estáis nominadas a mejor cortometraje europeo, que es en diciembre, es la gala, o sea que se sabrá. Es increíble, tenéis una trayectoria de haber trabajado con muchísima gente. Me gustaría que nos contarais un poco, ¿hay diferencias a la hora de coproducir, por ejemplo, con Europa o con Latinoamérica? ¿Hay distintos modelos para que podamos hacernos una idea de lo que es la coproducción no solo con Europa, sino abrirnos un poco más a otros países desde vuestra propia experiencia que habéis coproducido con tantos países? Sí, bueno, de hecho no hemos coproducido con tantos países, hemos coproducido en América Latina, con Colombia, con Brasil. No está mal. Y ahora estamos empezando con México, pero bueno, sí es muy difícil coproducir con América Latina porque, pues, Iván lo había mencionado antes durante su video, es porque hay diferencias de salarios y de costos que son, bueno, incomparables. En Francia todo es muy caro, o sea, los salarios son muy caros, pagamos muchas cargas sociales, no sé cómo se dice, tasas, las taxas, impuestos. La seguridad los salarios social, son los impuestos altísimos.
Entonces, no hay, es difícil encontrar justamente un equilibrio financiero y sin tampoco hacer que el presupuesto se nos salga de las manos y sin que el lado artístico, bueno, no vaya por el buen camino. Entonces, es realmente un rompecabezas cada vez. Hemos tenido suerte porque para el cortometraje, los cortometrajes que hemos coproducido, por ejemplo, de Carlos Gómez Salamanca, Ayugo y antes Lupus, el director de todas formas quería venir a trabajar en Francia. Entonces, se vino, para los dos cortometrajes estuve trabajando en Francia con un equipo 100% francés durante, no sé, entre 8 meses y un año cada vez. Entonces, nosotros pusimos en lugar todo eso. Obviamente, lo que había hecho antes él de desarrollo con su empresa Nocroma en Colombia también la valorizamos porque también, bueno, se trata de darles un valor justamente a todo ese trabajo que, bueno, de búsqueda, de test, de animación que han hecho, en fin. Y obviamente también lo valoramos eso, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, encontrar el equilibrio y para eso también se tiene que tener una muy buena comunicación, no únicamente con los autores, sino también pues, con los socios, ¿no? Con los coproductores que tengas y tener una confianza mutua. Bueno, claro que, bueno, como son años de producción, aún para cortometrajes es súper importante tener una muy buena comunicación y confianza, obviamente, ¿no? Y bueno, y mucho respeto, claro. En fin, y luego, bueno, hemos producido también con países europeos y extraeuropeos. Ahora estamos produciendo perdón, con Israel. Y en Europa hemos trabajado, bueno, con Portugal, ¿con quién más? Con Eslovenia, con España, y bueno, no recuerdo qué otros países. Pero bueno, nosotros producimos a muchos autores extranjeros, de hecho, producimos a muchos autores franceses también, pero trabajamos también con muchos extranjeros, pueden ser europeos o, bueno, en el caso de Negative Space eran pues dos directores, bueno, la chica era de origen japonesa, pero vivía en Estados Unidos y Max también vivía, bueno, es americano. Entonces, y los dos se vinieron a vivir igual durante 1 año y medio en Francia para hacer su proyecto. En fin, y eso, ¿sabes? Me parece que enriquece no solamente nuestro catálogo, pero nuestra forma de ver, nuestra visión sobre el mundo, y me parece esencial que, bueno, que puedan haber lazos y no estar encerrados en un territorio o en un continente. Y yo creo que no solo enriquece también al propio proyecto, esta multiculturalidad, cuando dos productores de distintos países trabajan juntos con un director que viene de otro país, me parece que tiene que dejar una impronta en esta multiculturalidad en el propio proyecto, ¿no? Sí, definitivamente. Sí, sí. Bueno, perdón. No, quería preguntarte qué recepción tiene en Francia, porque, por ejemplo, hemos estado antes hablando de Decorado, de Homeless Home, ahora hablamos de Las Visitantes, son directores españoles con coproducción francesa. ¿Qué recepción tiene en Francia los cortometrajes españoles, o centrándonos en estos casos? Todos han sido comprados por Canal Plus Francia. Canal Plus Francia han sido precompras. ¿Cómo es la recepción en las comisiones? ¿Se consiguen ayudas? Parece como que funciona, ¿no? El talento español en Francia. Bueno, es que hay bueno, claro, hay que tener talento para poder lograr encontrar financiamientos y obviamente otros, bueno, televisoras y gente que se interese en el proyecto. Obviamente es un trabajo bastante complicado. Digo, hay mucha competencia también aquí en Francia, muchos autores y muchos autores de todas partes del mundo que también buscan financiamiento en Francia, pero obviamente, bueno,
Para empezar hay que ser muy pacientes. Bueno, si no funciona no sé, si no funciona con un tipo de financiamientos, bueno, siempre hay otras soluciones, pero hay que ser muy, muy paciente. Y también funciona, yo creo, porque con los autores, bueno, normalmente ¿cómo se dice? Escuchan también a los productores y están dispuestos también a trabajar justamente con otros equipos de otros horizontes que sean franceses o yo que sé, en otras partes de Europa. Entonces yo creo que a partir del momento donde trabajan, tienen una visión muy clara de su proyecto y que la pueden compartir justamente a nivel de la lectura del guión, de las intenciones, etcétera, pues obviamente hay más posibilidades que los proyectos pueden encontrar financiamiento y un público en Francia también. Y ahora, Alejandra, me encantaría que nos compartas, o sea, qué es lo que piensas. Estamos hablando con productores franceses que han coproducido a directores de muchísimas nacionalidades. ¿Por qué en España no buscamos proyectos de otros directores, talento fuera? ¿Por qué los cortos que producen los productores españoles son de directores españoles? ¿Se puede sacar alguna reflexión de esto? Yo a mí no bueno, no es que sé, la ley será del cultura. cine francés y la ley Pues nuestra, eso, pues es ¿en que qué sentido? Nosotros no podemos... ellos tienen un sistema de ayudas muchísimo más flexible. Ajá. Y eso les permite participar en obras que no necesariamente tengan que rodarse en Francia, no es necesario que todo el importe de subvenciones se gaste en Francia. Entonces, claro, en ese sentido, pues bueno, tienen ayudas muy específicas, ayudas a desarrollo, importes más elevados. Es verdad que comparativamente es más caro, pero bueno, compensa, tiene un sistema que funciona. Nosotros lo tenemos un poquito más difícil. Ajá. Bueno, pues habrá que trabajar también para poder... Pero bueno, también creo que sí que es verdad que se está empezando a abrir la mente, sobre todo por parte del ICA, ¿no? Que está dando los primeros impulsos para facilitar coproducciones y que no seamos siempre los proyectos líderes, sino que también vayamos como coproductores minoritarios, porque se entiende la necesidad de participar en obras que al final van a tener una trayectoria internacional que también hace sello, que también hace marca. Uh-huh. Bueno, nos queda para una pregunta para el público. Qué rápido todo, bueno. Hola, yo tenía una preguntilla. Antes hemos comparado cómo es coproducir con Latinoamérica, comparado con Europa, pero dentro de Europa, a nivel legal, sobre todo porque ya sé que cada proyecto es un mundo, ¿cuáles son los países que ponen menos trabas a la hora de coproducir? Aparte de Francia, que ya lo hemos comentado. Para mí... Pues bueno, en relación a España no tengo idea. Bueno, en Francia hay muchos acuerdos de coproducción. De hecho, creo que hay acuerdos de coproducción con muchos países europeos y extraeuropeos. Entonces, por lo general es bastante fácil. Después lo que es complicado es en el interior del país, cuál es la burocracia, ¿no? El sistema administrativo. Por ejemplo, podemos igual poner ¿cuál es ¿cómo se llama? Las imágenes número 2 de la página 2 sobre las coproducciones europeas, por favor. Y bueno, tuvimos tres casos muy distintos, ¿no? Bueno, hemos coproducido, ahí tengo ejemplos. La número 3, perdón, me equivoqué. Y tenemos tres ejemplos. Bueno, está la producción con Eslovenia, la producción con Italia y la coproducción con España. Y las tres fueron muy, muy, muy diferentes. Con Eslovenia finalmente todo fue súper sencillo. Bueno, habían dos directoras, una francesa y una eslovena, entonces fue bastante fácil porque teníamos puntos en los dos países. Con la coproducción con Italia fue muchísimo más complicado porque la administración italiana, bueno, piden muchas garantías.
tuvimos que hacer muchas veces el contrato porque nunca les convenía, bueno, siempre había una palabra que no les funcionaba, entonces tenemos que volver a hacer todo. Entonces todo depende de la voluntad de las instituciones públicas en realidad. Y finalmente con España fue bastante simple por las razones que habíamos dicho antes, porque bueno, finalmente fue una coproducción más bien financiera, nuestro aporte solo fue la compra de Canal Plus de la película, y bueno, lo cual estamos muy contentas con ello, claro, pero no, bueno, no tuvimos que hacer nada en particular. Ok, muchas gracias. Así se contesté. Muchas gracias. A ver, es verdad que de entrada una coproducción siempre es difícil. Yo creo que que depende sobre todo de la voluntad de las partes. Como países, pues bueno, ahora mismo nosotros tenemos bastantes alianzas con Italia, con Francia, con Bélgica. Son países, Bélgica, por ejemplo, tiene incentivos fiscales que flexibilizan las coproducciones. Luxemburgo, Portugal. Pero bueno, como te decía, sobre todo depende de la voluntad, ¿no? Yo ahora, la estrategia de ecodesarrollo del largo de Enrique, por ejemplo, bueno, entró Serbia y a pesar de que no es un país que pueda parecer que es fácil coproducir con ellos, pues bueno, sí que lo tenemos como opción B, como plan B o como plan C también, pues sobre todo para aplicar a Eurimach y fuentes europeas. Y bueno, si se quiere, se hace. Yo creo que cuando hay voluntad y tienes buena relación y se suman, ¿no?, las fuerzas para que el proyecto salga, se encuentra la manera. Bueno, pues hasta aquí las 3 mesas de coproducción sobre cortometrajes. Muchísimas gracias, Nidia. Muchísimas gracias, Alejandra. Bravo por todo lo que estáis haciendo. Mucha suerte con ese largo. Muchas gracias. Gracias. Y bueno, y reitero también las gracias a la Comunidad de Madrid por permitirnos pasar esta mañana hablando de coproducciones y de cortometrajes. Muchas gracias, Guadalupe. Muchas gracias a todos. Esto, como decía, es la primera semillita del proyecto que vamos a lanzar de manera inminente del Foro de Coproducción Internacional de Cortometrajes. Así que stay tuned y nos vemos ahora dentro de unos 25 minutos. Nos vamos a tomar un café. Muchas gracias. Gracias.